En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Buenas noches, Dios me los bendiga, hermano. Aquí estamos nuevamente en Shekinah Elohim, dando gracias al Señor por este momento tan especial que Jesucristo los ha dado. Pues quizás hay veces somos inmerecidos de su gran amor y su gran gracia, pero Él siempre está con nosotros. Su gran misericordia siempre está con nosotros. Y doy gracias al Señor por este momento tan especial. Yo sé que este mes es un mes pesado, un mes difícil. Pero en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, nosotros estamos cubiertos, protegidos. No creemos en ninguna de las situaciones que se dan, porque todo está, por decir así, todo está a la voluntad de Él. Pues Dios lo bendiga, hermano. Ahorita son las 8 y algo, las 8 y minutos. Pues ahorita fue una gran bendición. Ahorita de la iglesia estuvimos en intercesión. Fue una gran batalla, una gran lucha, pero al final sabemos que Cristo ya venció en la cruz. A nosotros solo simplemente nos toca confirmar pues toda enfermedad, toda mentira del enemigo. Sabemos que Cristo lo en la cruz llevó todas nuestras enfermedades. Entonces
Pues llegando al tema, pues llegamos al tema tocando los temas de los 5 ministerios. Ahora les toca hablar sobre los profetas. Sobre los profetas. El segundo ministerio que está según en el orden de la Biblia, según el orden en el versículo que Pablo los da. Según en Efesios, el segundo es los profetas. El primero que vimos el sábado pasado fue apóstoles. ¿Qué significaba en sí ser apóstol? Si ahorita hay verdaderamente apóstoles, si es verdad, cubren los requisitos que para obtener un apostolado, digamos. Entonces ahorita vamos sobre los profetas, porque ahorita se da un fenómeno sobre la profecía, que hay profecía que no es de Dios, hay profecía que no viene de Dios, hay profecía que viene del humano, de nosotros como personas. Entonces vamos a tocar y concentrarnos en el punto de la profecía. Gracias al Señor, pues, por este momento especial. Esto es Elohim, Shekinah, Ministerio Shekinah, y el canal se llama Elohim. Gracias al Señor, saluda a los hermanos, a las personas que están viendo este programa, escuchando. Y nuevamente buenas tardes, buenas noches y buenos días. Vamos a tocar los profetas. Sabemos que ahora se está dando un fenómeno de profecía, pues que ahora todo el mundo se quiere ser profeta, todo el mundo quiere estar en la profecía, todo el mundo quiere declarar palabras, pero no son palabras de Dios, a veces son palabras de su mente, de su razonamiento, son palabras a veces que piensa la persona, que considera, pues, considera que así es, considera que la situación se está dando así. Hay veces los profetas son como adivinos, pues. Son como que se vuelven como personas que creen estar en la razón. Creen estar en la razón. Ese es el problema, permítame. Ese es el problema de la profecía. Ese es el problema ahora de la mayoría de los profetas. Y recuerde que en el Viejo Testamento, pues, la profecía era directamente de Dios. Directamente Dios se manifestaba en voz audible se manifestaba también en el aire, en el viento, en las aguas, en el fuego. Entonces, pero ahora estamos viviendo el Nuevo Testamento, que ahora su gran amor y su gran misericordia y sus mandamientos, sus estatutos se dan en la misma situación, porque Dios ha habido personas que pruebas espirituales, manifestaciones espirituales que Dios habla por medio de una persona que es, por decir, tomada por el Espíritu Santo y empieza a declarar, ¿va? Quizás no como en el tiempo de antes, que cuando estaba en la montaña de Oret, ahí estaba en Sinaí estaba, Dios hablaba directamente. De ahí quiero hablar, de ahí nació el primer profeta en el Viejo Testamento. Ahí nació el primer profeta. Porque hubo, según la Biblia, estaba Dios hablaba, y cuando Dios hablaba las personas sentían aquel miedo, aquel temor, porque era un estruendo tremendo. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomios. Eso se encuentra en Deuteronomios. Lo puede leer todo el relato en Deuteronomio, que es en 18:15. Podemos leer 15, podemos empezar a leer del 15 en adelante, pues, o podemos empezar a leer desde el versículo 18, capítulo 18. Deuteronomio, ahí para los profetas, hay varias situaciones, pero hay un punto de la profecía que se encierra en Deuteronomio 18, 15, 17. Ahí donde se encierra más sobre la profecía, sobre el profeta, qué pasó ahí, pues, en ese momento. Entonces, en la Biblia hay aproximadamente la palabra profeta, o que involucra la profecía, porque la profecía a veces no solo viene de un profeta. La profecía viene de la palabra, viene por medio de un sueño que Dios le puede revelar a cualquiera, pues directamente no el profeta. Porque ahora ha cambiado la situación ministerial, ha cambiado su amor y su misericordia. Antes el Señor se manifestaba directamente al sacerdote, directamente al que estaba en el arca, directamente al que entraba al lugar santo, el lugar santísimo, una vez al año. Ahora, como Cristo vivimos bajo la misericordia, ahora se puede, su amor y su misericordia, el Espíritu Santo puede usar a cualquier persona, digamos. Tampoco no estoy diciendo, cuando hablo a cualquier persona, significa de que va a usar a alguien que ande mal, pues. Alguien que anda tremendamente mal, digamos. Alguien que anda en el mundo, pues, directamente.
Y aunque han habido casos y en ocasiones, situaciones extremas que Dios quiere hablarle a alguien, le habla por medio de otra persona que está en, digamos, en una cantina. Están los dos bebiendo. Y quizás el varón que anda descarriado, digamos, que fue profeta en un tiempo. Entonces en ese momento Dios le puede hablar. Dios le importa. Dios lo que quiere es que su propósito llegue a la vida de las personas. Le puede hablar. Tampoco no estoy diciendo que la persona que anda ahí, que andan los dos en el mundo, le va a hablar. Fíjate que Dios me dijo que vamos a seguir bebiendo. No, Dios le va a hablar palabra verdadera. Entonces aproximadamente hay 57 versículos en la Biblia de la profecía. Profecía es un don sobrenatural a través del cual, imaginen, un don sobrenatural, a través del cual una persona puede anunciar un acontecimiento futuro. Profecía, imaginen un acontecimiento futuro. Eso es una profecía verdadera. Esto simplemente es directamente no está en la Biblia y no es un concepto, pues. Es directamente un pequeño concepto de la profecía. Entonces, un acontecimiento futuro. Que alguien le puede, bueno, aunque ahora sí hay muchas profecías que son falsas, digamos, de que la persona analiza la situación. Un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo de una profecía, así un ejemplo. Yo sé que lo vamos a entender en esta situación. Un ejemplo. Que alguien se dé cuenta de que el freno del carro no le funciona, digamos, de la moto, del transporte, y quizás le toque bombear y todo eso. Entonces él le dice la profecía, le puede ir la profecía, pero una profecía analítica, es una situación que se da por causa de un motivo. Eso es muy diferente. Entonces le dice, mira, si te vas ahorita y algún día te vas a matar, algún día te vas a dar vuelta, algún día vas a chocar, y pum, choca. Pero eso no es directamente una profecía, sino que es una situación que se dio por no seguir reglas y normas. Eso significa, como cuando alguien se pasa un semáforo en rojo. Se pasó un semáforo rojo, quizás esa vez pasó. Pero otra vez alguien le dice, mira, si te sigues pasando los semáforos en rojo, te vas a llevar a alguien. O alguien te va a atropellar, o un camión va a pasar y te va a llevar. ¡Pum! Pasa. ¿Y qué dice la gente? Ese es profeta. No, eso no es profecía. Esas son situaciones analíticas, que analizamos las situaciones que se dan, que van a pasar, que se están pasando por A o B o por desobediencia. Eso no es profecía, digamos. ¿Va? Así, hay varios profetas que así van, que a veces van a la iglesia y miran la iglesia que quizás está media, no está bien construida, pues está medio construir, y empieza a declarar. Dios dice que la iglesia necesita que los hermanos den más para construir. No, y mira él está viendo. Entonces no es profecía. Está declarando un análisis de lo que él ve. Esa no es profecía. Una profecía verdadera se da que en un ejemplo cuando Jesucristo, ¿se acuerda? Cuando Jesucristo murió en la cruz, él resucitó y se le apareció a bastantes personas se le apareció, y de allí se le apareció a alguien que venía caminando, él no conocía a Cristo directamente, él no lo conocía y lo vio y venía platicando con él, y venía platicando con Jesucristo resucitado. Y como él no lo conocía, él simplemente estaba dando el evento, que murió el Salvador del mundo. Y dice ahí, relatos bíblicos, que dice ahí que cuando él le hablaba sentía un fuego en el corazón. Sentía que era el Espíritu Santo. Es una profecía verdadera que Dios te va a confirmar cuando es verdad. Y la confirmación de las profecías es que dice la palabra que no ha ¿cómo le digo? Se va a cumplir una jota, una tilde. Si dice que va a pasar esto, va a pasar. Así dice en la Biblia. Cuando es profecía de Dios, va a pasar porque va a pasar. Entonces, profecía. Sigamos leyendo. Acontecimiento futuro. En el Antiguo Testamento, que fuera escrito por, vamos a ver, profetas, digamos, en el Antiguo Testamento hay un profeta mayor, digamos, como los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías. Dice, estrictamente hablando, un profeta, dice, es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios.
recibido de Él, recibido algo de Él. Y la misión y la visión, Dios le va a dar, cuando Dios habla, le va a dar una visión y una visión. Eso Dios habla en la Biblia, nos damos cuenta, hay profecía, porque ahora la profecía está en la Biblia, la declaración está todo en la Biblia. Un ejemplo, si un profeta le va a decir algo, le tiene que decir sustentado en la Biblia, sustentado en la palabra de Dios. ¿Va? No le va a decir, Dios dice que mañana te va a dar un carro. Pero dice la palabra de Dios, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así dice la palabra de Dios. No me dice de que un carro de un solo, sí, va a venir. Va a venir tu bendición. Aunque otras personas equivocamos ahora la bendición. La bendición es tener dinero. La bendición es tener una casa de 3 pisos. La bendición es tener un carro. No, le cuento que esa no es bendición, hay veces. Hay veces se considera eso una piedra de trompiezo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Le voy a dar un ejemplo. Yo he conocido a varias personas que van a la iglesia durante tiempo y le piden a Dios, Señor, dame esto. Y Dios sabe, Dios no le complace porque sabe, pero al final de tanto, Dios le dice, va pues para que mires. Te voy a dar, así como aquella viuda que rogaba y rogaba y rogaba. Pues Dios te va a dar. Cuando Dios ya le concede el deseo, digamos, Él le concede un carro, ya después el hermano ya no va. Ya deja de ir porque tuvo otro evento en el carro. Dios le concede quizás una casa que nunca tenía casa, alquilado, iba todos los días a la iglesia y Dios le abrió una puerta de una casa. Ya no fue. Ya no va a la iglesia. Entonces hay situaciones en las profecías que se tienen que dar conforme la palabra de Dios. Tiene que haber una visión y una misión y una visión de ella. Y una demanda también. Dice, el significado bíblico de profecía. Vamos llegando. Dice, vamos a ver. Dice, profeta, derivado del hebreo, compuesta por vocablo navi, que indica al que es inspirado por Dios. El vocablo griego navi, que significa que es inspirado por Dios. Y roaed, que significa vidente. Eso significa la palabra profeta. Imagine, profeta. Navi raed. Yo casi no puedo hablar hebreo, pues. No puedo hablar hebreo, no soy hebreo hoy. A pura cacha hablo el español. Entonces, el español caliche, como decimos nosotros. Entonces, eso significa profeta. Eso significa el verdadero sentido de la palabra profeta. Profeta. Y nos dimos cuenta anteriormente que el profeta tiene que tener un sometimiento, tiene que tener una intimidad. Tiene que hablar una profecía real, una profecía verdadera. No una profecía analítica. No una profecía de que él cree, de que él ve con sus ojos. No. ¿Se acuerdan cuando iban a ungir a David? Y él era un profeta de Dios. Ungido y había hablado, Dios le hablaba directamente. Incluso Dios le siguió hablando y le dijo, no mire su parecer, porque él ya había visto el parecer de los hombres. Así a veces hay muchos profetas que miran el parecer de las personas. Lo que miran es lo que se mira superficialmente. Pero es que nos damos cuenta el verdadero sentido de la palabra profeta. Uno, significa naví, que indica el que es inspirado por Dios. El que es inspirado por Dios. Y la otra palabra es roed, que significa vidente. Vidente no en el sentido de la palabra como nosotros a veces lo agarramos como brujería, hechicería, santería. No sé, la vez pasada parece que hablamos de qué significaba la brujería, santería y todo eso. No así en ese sentido. Hay que tener cuidado, hermanos, porque hay un montón de hermanos que se dicen ser profetas y no son profetas, son videntes, son adivinos. Adivinan la situación. Se dejan llevar por lo que miran. Adivinan, pues. Voy a dar un ejemplo. Si alguien llega a la iglesia y todos los días el profeta lo ve,
que llega con la misma ropa porque no tiene que comprar ropa. Y ve el profeta y se le acerca. Y le dice, dice el Señor, que Dios te va a multiplicar, te va a quitar, te va a dar ropas nuevas, te va a dar esto, te va a dar lo otro. De lógica, pues. Porque no llega a decirle, dice el Señor, que vayas a tal lugar, que Dios te va a bendecir con un trabajo, que Dios te va a bendecir con un empleo. ¿Por qué no le dice eso? Porque no. Lo que queremos es lo más fácil, acomodar a las personas. Dice el Señor que si diezmas y ofrendar, Dios te va a cambiar tu... No. Entonces, esa es la situación. Hay personas que en la iglesia están y necesitan quizás ropa, necesitan amor, aliento, necesitan hasta comida. Pero llega el profeta y dice el Señor que tenés que dar más. Dice el Señor que tenés que vender lo otro. Y quizás la persona está necesitada, está sin lipidia, ¿ves? Pero ahí sí le dice el Señor que tenés que ofrendar, que tenés que diezmar, tenés que dar esto para que Dios te multiplique. ¿Y cómo si el varón está, pero hasta aquí de deuda? Entonces ese es el problema. ¿Por qué no le dice? Dice el Señor que sea buen administrador. Ahí donde yo puedo decir que sí viene de parte de Dios. ¿Va? Entonces esto es el tema, los profetas. Sigamos leyendo. Ya nos dimos cuenta que profecía es alguien inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Y vidente. No en el sentido de como un brujo, no. Aunque hay profetas que sí tienen manifestaciones de brujería, de adivinación. Que ya no es profecía, son adivinos. Son adivinos, tienen que ser inspirados por Dios primeramente, no adivinos. Ese es el problema, que si usted es adivino, ese es el problema del profeta. Al ser adivino, entonces cambia la trayectoria de la palabra de Dios. Adivinan la situación. Porque quizás, por lógica, como le di los ejemplos, pues. Y no es así. Sigamos. En estos sentidos, profetas es el que mira a través de Dios. ¿Cómo a través de Dios? No es que mira a Dios, sino que ve como Dios está viendo la situación. Así como cuando Dios le dijo a Samuel que iba a ungir a David. Samuel, sí. Iba a ungir a David y le dijo Dios, no veas con tus ojos, por decir así para interpretarla, no veas con tus ojos, ve con los míos. No ve su parecer. Y entonces él como que despertó y dijo, tiene más hijos, ¿no viste que tenía más? Y el otro. Como le digo, ni los padres confiaban en David. Ni los hermanos, peor los hermanos, ni los padres confiaban en David. Porque si los papás hubieran confiado en David, hubieran dicho, no, vamos a llevar al hijo pequeño, ¿qué tal? No, dijeron, no, no creo, dice. Ellos se volvieron videntes. Se volvieron como profetas, pero no a la voluntad de Dios. Porque también hay muchos padres que se vuelven profetas, muchos hijos profetizan también. En un ejemplo, dice, papá, si seguís bebiendo, si seguís en esto, te va a atropellar, vas a morir. Si seguís con otra, enamorando a otras mujeres, mi mamá te va a dejar. Esa es una profecía de lógica. Así es. O cuando no le dice a las hermanas, hermanas, si sigue usted coqueteándole al mundo, se va a descarriar, se va a descarrió. Porque la hermana por rato escuchaba música aquí, música allá, por rato las amiguitas le invitaban, iba acá, iba a cumpleañitos, y no estoy diciendo que es pecado de los cumpleaños. Estoy diciendo cuando nosotros dejamos de ir, un ejemplo, dejamos de ir, de obedecer la palabra de Dios para andar en situaciones que Dios no lo avala. Entonces eso es los profetas, leímos los profetas mayores, que estos profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, estos son los 4 profetas mayores. Estos varones tuvieron unas dificultades tremendas, pasaron vituperios tremendos, pero todo lo que ellos dijeron se cumplió, se dio. Entonces todo lo que dice Dios se va a dar. Todo lo que dice Dios se va a dar. Pero la situación es nosotros creemos lo que la gente los dice, lo que un profeta los dice. Quizás un profeta los puede estar hablando correctamente. Quizás el profeta le está diciendo, mire hermano, si usted hace esto, lo otro, esto va a pasar. Y dije, no, hermano, es que me lleva la vida, dice, me lleva la vida. Entonces leamos la Biblia. Cuando un profeta me habla, cuando un profeta me declara algo, sí, yo le pongo atención.
Yo le pongo atención al profeta. Y entonces me voy a la Biblia. Ah, sí. ¿A qué dije la Biblia? Entonces nos dimos cuenta que significa la palabra en sí, profeta. Vidente. Vamos a leer qué significa la palabra vidente para que no ¿cómo le digo? Trastoquemos esta palabra de vidente y la torzamos y le demos otro significado. Hay que respetar a los profetas también, porque cuando un profeta de Dios te declara una palabra verdadera, una palabra que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores por medio del Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado a esa manifestación que está atrás del Espíritu Santo que está ahí. Y ahí está el león de Judá. Y ahí está como las águilas. Ahí hay que tener cuidado con esa representación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo declara alguna profecía, hay que tener mucho cuidado. Como le digo, hay profetas buenos y hay adivinos. Yo no lo llamo profetas malos, yo lo llamo adivinos, hechiceros, brujos. Porque no puede estar en medio. No puede estar uno diciendo, no, el profeta es bueno, el otro es más o menos. No, dice la Biblia que el que esté en medio lo vomitará de su boca. Es profeta de Dios y profeta del diablo. Le cuento que hay profetas del diablo. Hay profetas del diablo. Le haré un ejemplo cómo se manifiestan los profetas del diablo. Le digo, ¿cómo? Cuando usted está quizás buscando de Dios y hay un amigo, un compañero, un vecino, un familiar que le dice, ya vas a ver, te doy una semana. A la semana te miro descarriado. A la semana te miro bebiendo. A la semana te miro drogándose. ¿Será profeta de Dios ese? Es profeta del vivo infierno, que lo quiere llevar al infierno, que usted vaya al infierno. Entonces hay profetas del diablo y profetas de Dios. Entonces, vidente, persona que hace predicción o que pretende descubrir cosas ocultas o desconocidas por medio de, imagine, eso significa un vidente, persona que pretende descubrir. Si hay un profeta en su iglesia, hay un profeta que le habla a usted algo y quiere descubrir, no es profeta, es un brujo, un adivino que quiere adivinar. Si un profeta le habla a usted, Dios le va a hablar directamente, le va a decir directamente al corazón. Un ejemplo le voy a dar. Quizás usted puede ser pastor o líder, miembro, simplemente un miembro. Yo me voy a poner de ejemplo. Si un profeta ahí me dice, Elvin, fíjese que Dios dice que si usted no deja esto y esto y esto, se va a ir para el infierno. Buscar esto y esto y esto. Y si en mi corazón, en mi pensamiento, en mi sentir, me hago una autoclínica, en mi corazón va a arder como fuego, como dice la palabra de Dios, me va a confirmar el mismo espíritu, y yo voy a decir es verdad. Pero si llega un profeta a decir, mire que es que el Señor dice esto y dice lo otro, como queriendo adivinar, no son profetas, son adivinos, brujos, hechiceros. No son profetas de Dios. No son profetas de Dios. Porque Dios le conoce, Dios escudriña el corazón, le conoce el corazón a las personas. Y recuerde que aquí en esta situación no va a decir, no, yo soy pastor, no. Le cuento que nadie verá a Dios si no hay santidad. Nadie verá a Dios, no dice la Biblia, nadie va a ver a Dios si no es pastor o líder o profeta. No, de la Biblia nadie verá a Dios sin santidad. Entonces esto va para todo, en general. ¿Se acuerda cuando llegó el profeta a declararle a David? Y David era el rey. Y en ese tiempo ser rey era como casi ser un dios aquí en la tierra. Era tremendo. Lo que él decía se hacía y se cumplía y si no había problemas. Y el profeta llegó y le declaró. Y dice la Biblia que David se hizo el loco, dice. ¿Verdad? Entonces un profeta le va a hablar directamente a su corazón y le va a declarar las cosas. Y le va a dar una visión y una misión. No simplemente le va a decir, vaya para el infierno. No, Dios le va a declarar una solución también. Dios le va a dar una puerta, le va a dar una alternativa. Le va a dar una solución.
Como que un profeta le declare algo. Dice el Señor que te va a dar un carro. Dice el Señor que te va a dar una casa. Pero la solución y la alternativa, ¿dónde está? Entonces el profeta le tendría que decir también a la persona, dice el Señor que te va a dar un carro, una casa, pero dice el Señor que en tal lugar, en tal día, anda a trabajar, a ahorrar, a hacerte esto, a hacerte lo otro. ¿Cómo así? Sea administrador de tus bienes. Pero muchos profetas declaran, Dios te va a dar una casa. Y quizás no tiene ni trabajo. ¿Usted cree que sea profecía de Dios esa? Dios te va a dar un carro. Y quizás el varón es mal administrador. ¿Usted cree que es profecía de Dios? Dios dice que te va a dar una buena esposa. Y quizás el varón es terrible esposo. Mal esposo, pues golpea a la mujer y le paga mal. ¿Usted cree que sea profecía de Dios? ¿Usted cree que sea profecía de Dios? No es profecía de Dios. Porque Dios le va a dar la visión y la misión y la solución de la situación que está pasando a usted. Si usted no tiene trabajo, no tiene empleo. Llega un profeta y le dice, Dios dice que en esta semana te va a dar un empleo. Pero si el varón no se levanta a buscar empleo. Y el profeta le debe declarar también, Dios dice que esta semana te va a dar un empleo y anda a tal lugar, sigue buscando ahí que ahí está la puerta. Dios le va a dar, así es Dios, así actúa Dios. Si usted ve desde el Génesis, Dios le dio un castigo a Adán y a Eva, pero también le dio una solución. Dios no le dijo a Adán y a Eva, porque pecaron, van a morir y ahora van a ver cómo viven. No, Dios los sacó del huerto y puso un ángel. Y Dios les dijo, va a pasar esto, van a comer esto, vos vas a tener hijos de esto. Y tú vas a labrar. Y todavía sigue esa promesa. Es profeta. Se ha cumplido, ¿va? Todavía este siglo todavía se ha cumplido. Entonces esta es la situación. Hay que tener cuidado con los profetas que son adivinos. Son brujos. Yo los llamo brujos. Dice... Los profetas son el único de los 5 ministerios que ocurre en el Antiguo Testamento desde el principio hasta el fin del Antiguo Testamento. Nos encontramos con profetas como el profeta Enoc. Y el último fue Malaquías. Por más de 2000 años Dios le habló a su pueblo a través de estos profetas. Imagínense qué tremendo. Dios habló a estos profetas principalmente de 2 maneras. El primero lugar de Dios habló por palabras. La palabra del Señor vino a Isaías. Así hablaba Dios. Cuando dice en el versículo, la palabra de Dios vino a Isaías. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así les hablaba Dios. Vino la palabra de Dios. No eran ellos. Sino que era Dios por medio del Espíritu Santo les hablaba a ellos. ¿Por qué surge esto? Vamos a llegar al punto por qué surge eso. ¿Por qué nacen los profetas? ¿Por qué Dios no habla como en el tiempo de antes? Porque Dios no habla en la situación como en el tiempo de antes. Me refiero que hablaba por medio del aire, que se escuchaba su voz audible. Así cuando le habló a Adán y a Eva, que era su voz audible, a Elías, era audible la voz. Se escuchaba pues. Y no era una voz cualquiera. Era una voz que era tremendo. No hay nada que lo pueda describir cuando él hablaba. Bueno, sigamos. Un profeta es alguien que escucha a Dios y luego le transmite un mensaje a la gente. Eso es un profeta. Los profetas que andan profetizando cosas que no son de Dios, gracias a Dios vimos bajo la misericordia, bajo el amor del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Porque si usted lee el Viejo Testamento, cuando el sacerdote se entraba al lugar santísimo, habían sacerdotes que morían
y lo sacaban. Bueno, yo creo que casi el pueblo de Israel casi anual cambiaban los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote entraba en pecado y moría. Tenía que andar puro y santo. Y si usted lee en la Biblia, los sacerdotes fallaban. Aarón falló y Dios, los hermanos, los hijos, falló y Dios lo cortó. Entonces, así fue esto. Ahora, profeta no es cualquier profeta. Gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que los confirma la profecía, y el Espíritu Santo los confirma más de la profecía. Dice la Biblia que nosotros en nuestro corazón sintemos como un fuego de verdad. No sé si las personas que sabemos que la mayoría de personas ya han conocido de Cristo, la mayoría son descarriados. Ellos han sentido cuando Dios les ha hablado por medio de profecía, o el Espíritu Santo le habla en su corazón y siente como un fuego, siente algo fuera extraordinario. Empieza a manifestarse. Así es la profecía. Así es un profeta, la manifestación de un profeta. No es el que le dice a usted de que Dios me dijo esto y Dios me dijo que te va a dar una casa, y como le dio el ejemplo, y quizás el varón ni pensaba comprar casa, más bien en ese momento que más bien fue que se activó y se pone a endeudarse y a hacerte todo. No, si Dios le dice que le va a dar una casa, Dios le va a dar una solución como pagar la casa, Dios le va a dar un empleo, Dios le va a dar un trabajo, o le va a abrir una puerta de bendición para que le den su casa, o algo, va a tocar el corazón de alguien y le va a decir, mira, te doy esta casa, pero pagámela en pago, dame unas cuotas mínimas. Así Dios le va a dar una solución. Un ejemplo, si Dios dice que le va a dar un carro y usted quizás desea un carro para un empleo, entonces Dios le va a dar una solución, no va a llegar a regalárselo, porque Dios no es ladrón. Imagine que Dios diga, te voy a dar el dinero. Y mucha gente se imagina que Dios dice, que Dios le dice, te abrí la puerta para comprar una casa. Y mucha gente se imagina que Dios va a meter su mano en el banco, va a sacar el dinero y se lo va a tirar a la puerta de la casa. Eso sería robar, eso sería ser ladrón. O que Dios le diga, mira, Dios te va a dar una casa, y mucha gente se imagina que el vecino que está a la par va a llegar y le va a decir, sí, en ocasiones se ha dado. No estoy diciendo que no. Pero mucha gente se imagina que la casa que quiero yo, porque mucha gente no quiere casita de madera. Lo que quieren es casas de dos pisos de un solo, amuebladas y todo. Entonces Dios le dice que te va a dar una casa, la gente voltea a ver la casa del vecino, uy, esta casa está grande, dice, y le ora, Señor, haz que el vecino me la regale. Mucha gente imagina que el vecino se va a morir, le va a dejar en el testamento y le va a poner el siervo. No, si Dios le dice que te va a dar una casa, te va a dar por solución, para que trabajes, para que luches. Y si te va a dar, posiblemente el vecino va a llegar, quizás Dios le puso en su corazón, pero también te va a decir, hermano, fíjate que esta casa vale tanto, y la prima es insorbitable. Es bastante la prima, digamos de unos 20,000 pesos. Pero Dios me ha puesto que usted solo deme 10,000 mensual. Así Dios actúa. No actúa Dios diciéndole que te va a dar algo y no hay una solución. Entonces sigamos, porque estos se declaran adivinos, profetas del diablo, que declaran profecía que no es de Dios. Dice en los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas eran personas muy especiales. Eran pocos las personas que podían escuchar la voz de Dios. Imagínense. Y en el Antiguo Testamento, que la gente vivía bajo la ley, bajo las reglas. Eran unas reglas que cumplían tremenda. El profeta cumplía unas, bueno, pues eran sacrificados las 24/7. Tremendo para llegar a ser profeta. Y dice aquí que era bien difícil que escucharan la voz de Dios. Dice, la voz de Dios y llevarle mensajes a la gente. Pero en el Nuevo Testamento, en el día de hoy, las personas suceden algunas maravillosos. Dios se manifiesta en ellos. Algo maravilloso que Dios se manifiesta en ellos, porque vivimos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Pero las personas se aprovechan de eso. Se aprovechan. Hay diferentes tipos de profecía. Dice Pedro, la cita bíblica de Pedro de los profetas de Joel, dice
Dice, en los postreros días, esto se encuentra en Hechos 2, 17 y 14, que es la profecía de Joel. Entonces Pedro lo confirma y lo declara nuevamente en Hechos. En los postreros días Dios declarará que derramará mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, y tus jóvenes verán visiones, y tus viejos soñarán sueño. Soñarán sueño. Aún en mis siervos y siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. En Joel lo está declarando. Joel lo declaró. ¿Se está cumpliendo eso? Sí, se está cumpliendo. Pero también se está cumpliendo la otra situación de profetas que no declaran profecía de Dios. Es otra situación. No declaran profecía de Dios. Declaran profecía que va conjunto a su pensamiento, conjunto a su situación. Ese es el problema. Ese es el problema de la profecía. Que hay varios tipos de profecía. Vamos a ver. Entonces Dios declara esto, la profecía. Entonces vamos a leer donde vamos a ver, porque en la palabra donde prácticamente el pueblo directamente, el pueblo de Israel declaró a Dios en el monte Horeb, o montaña de Dios, o monte Sinaí, digamos, montaña de Moisés. Entonces Dios declaró esto porque las personas, el pueblo de Dios dijo: no queremos escuchar tu voz, porque nos da miedo, nos da pavor, nos da temor. Entonces queremos que hables por medio de alguien. Entonces Dios declaró, y ahí nació el primer profeta, digamos, la primera profeta así. El primer profeta que Dios lo usaba administrándolo a él. Por medio del espíritu de él. Lo posicionaba y hablaba. Entonces ahí, porque las personas, nosotros, el mismo pueblo de Israel declaró eso, porque Dios, su voz cuando él hablaba era un estruendo que temblaba la tierra, temblaba el universo, temblaba todo. Dije que cuando Dios hablaba por medio de esa montaña, en esa montaña que se manifestó el Espíritu de Dios, no era Dios mismo, y no el Espíritu de Dios se manifestó. Dice ahí que temblaba, eran fuegos y rayos y una voz pero tremenda que nadie en esta época la ha podido escuchar, y jamás la va a escuchar hasta cuando venga el fin. Ahí sí. Yo creo que lo único que declara en el Viejo Testamento, digamos, fue cuando Jesucristo. En los 4 evangelios, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, fue cuando Jesucristo y el Espíritu Santo se posicionó sobre él como forma de paloma, y Dios dijo: este es mi Hijo amado. Esa fue una, y la otra fue cuando Dios habló audiblemente. La otra fue cuando Jesucristo muere y declara, y a un estruendo terrible. De ahí en el Nuevo Testamento, de ahí para allá, sí, no han habido casos como ese. Porque Dios cumplió su promesa. Dice, Deuteronomio 18, 15, 17, dice, profeta de en medio de ti, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, te levantará Jehová tu Dios. Sí, es que aquí es un versículo que está en medio de una plática. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, significa que lo va a levantar de en medio de los hermanos de él, de en medio del pueblo. Como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Jehová le está diciendo que va a levantar de en medio del pueblo de él un profeta, y a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea. Recuerde que las 12 tribus había una asamblea.
Un día vamos a estudiar sobre la tribu de Benjamín, qué le pasó. Dice, porque había una asamblea. Todas las tribus se reunían a escuchar la voz de Dios. Todas las tribus se reunían a escuchar la voz de Dios. Había una asamblea. Entonces en esa asamblea las personas pidieron, el pueblo completo pidió que ya no hablara. Entonces Dios aquí le está confirmando. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni veo yo más este gran fuego. Este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, imagina qué tremendo. Entonces Jehová le cumple la promesa. Porque el pueblo no quería, no escuchaba, pues cuando escuchaba la voz audible de Dios y andaba con dificultades o andaba en pecado, la persona moría irremediablemente. Como ahorita en esta situación que se está dando. Si Dios llega a venir, yo sé que no, porque la escritura habla que Dios va a venir a recoger a su pueblo, a su iglesia, va a ser levantada la iglesia y todo eso. Pero digamos que Jesucristo llegue a bajar ahorita aquí en este mundo es destruido inmediatamente. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de pecado, la sangre de mucha gente inocente, la sangre de gente inocente clama justicia, y cuando Dios llegue a tocar esta tierra, el mundo se destruiría realmente porque no le aguantaría su santidad, no soportaría su gran poder, su gran manifestación. Entonces por eso dice la Biblia que Él del cielo va a ser como un abrir y un cerrar de ojos, como un relámpago, para llevar a su pueblo. Pero recuerde que el que va con Cristo no se va por ser profeta, por ser evangelista, por tener los ministerios, no. Se va por obedecer la santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie me verá, sin santidad nadie me verá. Nadie verá al Señor sin santidad, nadie lo verá. Esa es la dificultad que se está dando ahorita, que sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Entonces nos dimos cuenta que en Deuteronomio 8, versículo 15-17, habla ahí del primer profeta. Los primeros profetas. Entonces nos dimos cuenta qué significa ser profeta. ¿Qué significa ser profeta? Y para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz audible del Dios mismo, de Elohim, del Adonai mismo, que diga, Dios me dijo, escuché la voz de Dios. Le cuento que usted no va a escuchar la voz de aquí. Dios no susurra. ¿O es que piensa que Dios le tiene miedo a usted y le susurra? Dios le va a hablar a su ser interior directamente, no a la carne. Le va a hablar directamente al espíritu suyo, a su ser interior. Y dice la Biblia que correrán ríos de agua viva. Cuando corren ríos de agua viva en su vida, el que es profeta, el que tiene ministerio profeta, ahí va a hablar él. Y Dios va a hablar audible en su corazón, en su interior directamente, no en el corazón de carne, sino en la persona misma que está dentro de este cuerpo. Y le va a hablar y le va a declarar la palabra de Dios, pero va a ser una manifestación terrible. Es terrible cuando Dios habla en medio de las personas, cuando Dios habla a un profeta. Pero ahora los profetas van y le susurran el oído a las personas. O está hablando y Dios le habla. E incluso Dios le interrumpe cuando él está platicando. Se calla y dice, espera, me está hablando Dios ahorita. Ajá. Es la manera equivocada que nosotros pensamos, que creemos que Dios es como un humano, como una persona, pues. Creemos que el Espíritu de Dios como que el vecino le está hablando a usted, pues. Creemos que Dios así va a hablar. Imaginen la presencia de Dios, el Shekinah, se da manifestación a las personas y le va a susurrar.
cuando el Espíritu de Dios llega a hablar por medio de un profeta, por medio de quien quiera o a quien quiera Dios hablarle, le cuento que es una palabra que le va a tocar el corazón, a lo más profundo de su ser le va a tocar, no aquí en los oídos. Que muchas personas le hablan y le queden en el oído y a ratito se le olvidó más bien. Cuando viene un profeta de Dios a hablarle a usted, no es así nomás. Eso significa profecía. Vamos a leer nuevamente profeta. Significado en hebreo. La primer significado es una escritura. Vamos a ver. Imagine qué tremendo. ¿Dónde está? Lo perdí. Aquí está, ¿ves? Dice, el significado en la Biblia de profeta, derivado del hebreo, compuesto por los vocablos navi, que significa nave, que nave significa inspirado por Dios. Significa nave inspirado por Dios. Y roed, significado vidente. Inspirado por Dios. No significa que inspiración mía. Como le digo, hay profetas que son adivinos. Adivinan para que Dios mismo le hable a usted. Que usted es profeta. Necesita tener un grado de santidad. Pero hay profetas que desde largo se le mira la santidad. Desde largo se le nota que no andan en santidad. ¿Usted cree que Dios le hablaba a los profetas ahora que andan, bueno, pues, tremendo, pues, cómo andan? Así es la situación de las profecías. Hay que tener cuidado con las personas que son adivinos, que tienen manifestaciones de adivinaciones. Yo no lo miro correcto de que en mi persona, personalmente. La Biblia no me lo dice, la Biblia, digamos que directamente no me lo dice, Dios no me lo dijo ahorita, ni el Espíritu Santo. Yo pienso, yo creo que no es correcto poner a una persona profeta que anteriormente viene de la brujería, que anteriormente fue brujo, hechicero, adivino. Para mí yo pienso que no es correcto ponerlo de profeta. Porque en eso que está profetizando y no anda bien y no se arrepintió bien, le cuento que se va a manifestar otro espíritu de brujería, hechicería, adivinación. Entonces para mí no es correcto ver esa situación. No es correcto para mí tener esa situación. Entonces el tema de hoy fue los profetas, en qué situación estamos nosotros. Y le cuento que la verdadera profecía que Dios le puede hablar a usted es esto: la Biblia. Esta es la verdadera palabra de Dios, que aquí usted encuentra la respuesta a la situación de todo. Esto es una palabra que está allí y va a estar ahí siempre. Lea la Biblia. No hay más profecía que esta. Sí, va a haber profecía por medio de sueños, como dice en Hechos. Va a haber profecía como le declaró Joel, el profeta Joel. Va a haber por medio de sueños, revelaciones, su espíritu va a ser derramado. No estoy diciendo que no, porque estaría contra la profecía de Dios. Y estamos hablando de Joel, del profeta Joel. Hace miles de años, no 2000 años, miles de años. Recuerde que el calendario que vivimos nosotros no es un calendario ni correcto. Un calendario juniano. Un calendario que no es correcto. Fueron miles de años de profecía de Joel y todavía se cumplió un hecho y se sigue cumpliendo ahorita. Dios va a derramar su espíritu. Pero no lo va a derramar su espíritu. ¿Usted cree que el espíritu de Dios es como el agua que compramos nosotros? ¿Usted cree que el espíritu de Dios se va a posicionar en cualquier vasija? Recuerde que la Biblia habla vasija de honra y vasija de deshonra. No, se va a posicionar en una vasija de honra, una vasija de oro, una vasija de honra, pues que ande en santidad.
Entonces el profeta va a abrir su boca y va a declarar una profecía, pero de Dios, una profecía que va a atormentar. Digamos que esta persona va a ser, como le digo, quebrantada. Cuando Dios le declare. Y si le declara una palabra, le va a dar una visión, una misión. Y le va a dar una salvedad. Le va a dar una opción. No es profecía, sino más. Así como el ejemplo que Dios le dice que le va a dar una casa, le va a dar la opción. Le va a abrir la puerta de empleo. Y si alguien le da una casa y llega a la casa, no se la va a dar de un solo. Y no que le va a decir, fíjate que esta casa la estoy vendiendo en tanto, pero te la voy a dar sin prima vos. O y no la va a llamar una empresa de la casa. Fíjate que usted se acaba de ganar una casa pero sin prima. Para que la siga pagando. O si no, 2 meses adelantado. Hay manifestaciones que se dan que sí, que Dios especialmente las han regaladas, sí se dan. Pero esa es otra situación. Esto es Elohim. Este canal se llama Elohim. Gracias, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por el canal, por apoyar el canal. Sigamos adelante. Cristo es bueno. Cristo los ama. El poder de Dios se manifiesta a los que son fieles. E incluso su misericordia de Dios se manifiesta a los infieles. Porque es su misericordia. Y a los que son fieles también es una parte de misericordia. El poder de Dios se manifiesta. Entonces hoy gracias al Señor por su amor, su misericordia. Gracias. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Sigamos adelante. Sigamos adelante porque Cristo reina. La venida del Señor está más cerca que nunca. Y si no viene el Señor en este momento, en este tiempo, digamos, pero la muerte anda rondando y no anda viendo. Entonces prepárense, tenemos que estar preparados para las dos cosas. La muerte o la venida de Cristo. Así es, Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Gracias a Dios, sigamos adelante. Dios me los bendiga. Es bueno el Señor. Su gran amor y su gran misericordia está con nosotros. Él siempre se va a manifestar en nosotros. Pero el gran poder de Dios siempre está con nosotros. Amén y amén. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida.